Ahora sí, estamos en comunicación. Santiago, buenas noches. Acá Noelia Barral Ligera y Gabriel Suet, te saludamos. ¿Qué tal, Noelia? ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, un gusto de saludarlos en este nuevo proyecto, así que felicitaciones en lo que están emprendiendo. Es importante la multiplicidad de voces, es importante agregar hombres y mujeres dedicados con mucha pasión al periodismo y a comunicar y a informar. Así que, en primer lugar, en este sentido, sé que ya hace un tiempo que arrancaron, o hace unos días que arrancaron, pero no quería ser parte de los que se olvidan de que estos tipos de proyectos son proyectos que se hacen con mucho entusiasmo, con muchas ganas y con muchas convicciones también. Así que, bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, queremos arrancar por algo que estuvo circulando mucho en las últimas horas, que puede ser que mañana o que en los próximos días sea finalmente anunciado. La versión es que parece que se viene el fin del ASPO en el área metropolitana de Buenos Aires, el aislamiento social preventivo y obligatorio, para que el área metropolitana de Buenos Aires pase a una fase más flexible, que es el distanciamiento social preventivo y obligatorio. ¿Esto es así? Esto es así, siempre estuvo bajo estudio y obviamente lo que se hace es, primero el presidente no toma decisiones de un modo centralizado, sino que consensúa con los actores y con las jurisdicciones. Así lo vino haciendo desde el primer día. Recordemos siempre que el presidente cuando pone a disposición, cuando decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio allá en marzo, lo hizo con una reunión previa con los gobernadores y gobernadoras de la Argentina, lo hizo también cuando días previos se había reunido con los jefes de bancada de la oposición, es decir, marcando este estilo de liderazgo consensual, este estilo de liderazgo de diálogo y de construcción de las decisiones a partir de la generación de consensos. En ese sentido, bueno, en esa fecha el aislamiento social preventivo y obligatorio acompañó al AMBA hasta todo este tiempo. Lo que fuimos viendo, que hubo una sensible baja que viene siendo sostenida en los últimos tiempos, las últimas semanas, y bueno, eso puede dar cuenta de tener sobre la mesa los parámetros necesarios en términos epidemiológicos para poder tomar una decisión. Pero vuelvo a insistir con esto, que es algo que va a hablar el día de mañana el presidente con el jefe de gobierno de la ciudad y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bien, mañana está prevista también una comunicación entre el presidente y el presidente ruso Vladimir Putin. Concretamente, ¿se puede anticipar cuál es el objetivo de esa comunicación? ¿De qué van a hablar? No. Mirá, lo que existe es una comunicación de tipo Estado-Estado, de tipo de alto volumen, obviamente, político y dirigencial, como las que ha tenido también el presidente con el presidente Macron, con el presidente Pedro Sánchez, comunicaciones que permanentemente tienen los presidentes. En este caso, bueno, se va a hacer una comunicación si todo marcha como está previsto, ¿no? Pues siempre de la vacuna me imagino que van a hablar, algún minuto. Si todo marcha como está previsto. ¿Cómo? De la vacuna, de la compra de la vacuna rusa, me imagino que pueden hablar. La agenda es una agenda mucho más diversa, no es solamente el tema de la vacuna, sino que hay inversiones rusas en la Argentina, hay un comercio internacional que está encontrando también destino de productos argentinos en Rusia, es decir, hay también inversiones en infraestructura en Argentina con capitales rusos, hay muchos proyectos, una agenda mucho más amplia que el tema de la vacuna solamente. Ya que estamos hablando de las relaciones diplomáticas, las relaciones internacionales de la Argentina, te pregunto si para el gobierno argentino puede haber alguna modificación en relación con Estados Unidos e incluso con el rol regional de Estados Unidos si finalmente Joe Biden es declarado el presidente electo. Nosotros vamos a trabajar con quienes los norteamericanos decidan que tiene que estar conduciendo los destinos de su país. Lo hemos hecho siempre
con mucho respeto de la voluntad popular de cada uno de los países, y en este caso es en la misma dirección. En ese sentido, yo quiero dejar siempre claro, la Argentina tiene una relación de respeto, pero también tiene una relación de mucha autoestima, de defensa de su autoestima a la hora de encarar las negociaciones o a la hora de encarar las relaciones políticas, comerciales y económicas, naturalmente, pero siempre defendiendo los intereses nacionales, siempre defendiendo los intereses de los argentinos y argentinas. En ese sentido, nosotros podemos dar testimonio que cualquier tipo de relación que tengamos, que sostengamos, va a ser una relación como la que sostenemos al día de hoy, que es una relación con el resto de los países y también con Estados Unidos, de respeto y de hacer respetar también las posiciones y las vivencias y la cultura nacional. En ese sentido, nosotros queremos siempre marcar una línea, que es la línea de defensa de los intereses de los argentinos y argentinas en cualquier relación de tipo internacional. Te traigo de nuevo a la política local. ¿Va a haber PASO el año que viene, primarias? Bueno, el cronograma hoy sigue estando vigente, naturalmente. No ha sufrido ninguna modificación. Yo sé que hay mucho debate con esto y es parte, me parece, de las inquietudes que trae la incertidumbre de la pandemia, ¿no? En ese sentido, me parece que lo que está surgiendo en el debate público es, bueno, si no hay certezas del año que viene, de cómo se va a estar el año que viene, y ahí empiezan, bueno, a tallar muchos proyectos que están muy cruzados, como ustedes saben. Hay proyectos de la oposición o proyectos y propuestas de gobernadores más ligados al oficialismo que durante mucho tiempo habían planteado discusiones relacionadas a la oportunidad de hacer votar 2 veces a la gente, y sobre todo en una situación compleja como la salida de la pandemia. En definitiva, lo que no existe hoy es certidumbre, eso es lo que pasa. A ver, eso me parece que lo que hace es abonar a un debate y a una discusión. Hoy por hoy, como certeza, lo que existe es que el cronograma sigue vigente, no hay ninguna modificación en el cronograma de PASO. Y más allá de los gobernadores y los proyectos en el Congreso, ¿la Casa Rosada tiene posición respecto de si prefiere que haya o que no haya PASO? No es un tema de preferencias, es un tema de vincular un cronograma electoral y un proceso electoral a la Argentina de ese momento, y la verdad que cuesta mucho aventurarse sobre cuál va a ser la situación en la que va a estar la Argentina el año que viene con respecto a la pandemia, que nosotros suponemos que con la llegada de la vacuna vamos a estar mucho mejor, pero también con la cuestión económica, que a pesar de que hay signos de recuperación que ya son bastante notorios, pero también vemos que hemos tenido una caída muy fuerte durante este año desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista también laboral y social, y queremos también poner todos nuestros mecanismos, todas las herramientas de política pública, todos los recursos a funcionar en esa línea. Ahora, esos son quizás parte de los elementos que uno puede tomar para este análisis. Hoy te vuelvo a repetir, no hay nada desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de lo que se esté avanzando desde la Casa de Gobierno. Ahora, Santiago, si yo te pregunto, el año que viene va a haber elecciones generales, vos me vas a decir que sí, no hay forma de suspenderlas. ¿Por qué con las PASO dejan esa puerta abierta para que en todo caso, que no se hagan? Mirá, no es que dejamos la puerta abierta, lo que sucede, me parece, te vuelvo a repetir, por el debate que veo que están teniendo entre gobernadores, dirigentes, etcétera, lo que plantean es que efectivamente, naturalmente las elecciones ya serían en octubre, las elecciones generales, donde el clima es otro, ya estamos en primavera y donde va a dar más tiempo para que se pueda terminar un proceso muy importante logístico de vacunación en la Argentina, digamos, ¿no? En millones de vacunas que se tienen que dar, la recuperación económica, me parece que tiene que ver con eso el debate que se está planteando hoy. Pero te vuelvo a repetir que desde Casa de Gobierno no estamos
tampoco participando del debate, porque nosotros tenemos que cumplir con la ley y con la normativa que tenemos hoy vigente, que es la del cronograma electoral del año que viene. Otro de los debates que terminaron planteando, sobre todo senadores y diputados del Frente de Todos, fue el debate sobre el pliego de Daniel Rafecas y si Daniel Rafecas sigue teniendo o no el respaldo de los senadores del Frente de Todos que tienen que votarlo como procurador. Habló la ministra Lozardo, dijo que efectivamente Rafecas sigue siendo el candidato del presidente, pero ¿cómo caen en Casa Rosada las declaraciones de senadores del propio bloque oficialista que ponen en duda la posibilidad de apoyar o no a Rafecas? No, mira, es parte del debate, me parece, y todavía es parte del proceso que nunca se inició, que es todo el proceso de debate que se tiene que dar en el Congreso, y fundamentalmente allí es donde se evacúan todas las dudas, digamos, ¿no? Pero cuando uno puede iniciar ese debate y ese tratamiento, lo que hasta acá había ocurrido es que la oposición había tenido una actitud de bloqueo con respecto a la selección del procurador, que puede ser Rafecas digamos, hipotéticamente era el procedimiento que se tenía que dar, se bloqueó el procedimiento y obviamente el candidato que era Rafecas no tuvo la posibilidad de ir a explicar cuáles son sus propuestas, sus ideas, cuáles son, y evacuar también las dudas, ¿no? que pueden existir en todos los bloques. Eso, nosotros no tenemos una visión hegemónica de la política, todo lo contrario. Vinimos a proponerle a los argentinos y argentinas desde el año pasado, de la misma conformación del Frente de Todos, le vinimos a proponer que el debate sea un debate siempre franco, un debate de ideas, un debate público y sin visiones hegemónicas, todo lo contrario, que lo que exista sea enriquecer las propuestas, enriquecer la toma de decisiones a partir de nutrirlas con ideas distintas. En este caso, pensamos que se permita el tratamiento de la selección del procurador, lo que va a implicar es un debate, es un gran debate, y ahí se pueden evacuar todas las dudas. ¿Están de acuerdo ustedes con esta propuesta, también en debate, acerca de flexibilizar el mecanismo para la designación del procurador, que ya no requiera 2/3, sino que sea con mitad más 1? Mira, eso es una idea y un proyecto, una propuesta en realidad, que surgió de opiniones en la Cámara, pero eso es lo mismo, tampoco tenemos que estar nosotros opinando sobre eso. Hay división de poderes en nuestro país y el Ejecutivo opera y trabaja sobre las normas y sobre las leyes que legisla el Poder Legislativo. Nosotros tenemos que respetar esa institucionalidad y si efectivamente hay una voluntad y una vocación de modificar normas, eso se tiene que dar en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tendrá que implementarlas y esa es la República. Sí, es cierto, pero bueno, entre un oficialismo que está en Casa Rosada y un oficialismo que está en el Congreso, lo que se espera que suceda también es una cierta coordinación o por lo menos comunicación. Muchas veces el gobierno minimiza algunas de las diferencias internas, sobre todo diferencias internas que a veces tienen que ver con diferentes posturas del presidente y de la vicepresidenta. El tema procurador parecería ser uno de esos temas. Hubo otro tema bastante claro en aquella convocatoria al diálogo del 9 de julio. Entonces te pregunto, ¿cómo está hoy la relación entre Alberto y Cristina? ¿Siguen teniendo sus charlas semanales? ¿Siguen encontrándose a almorzar como alguna vez han contado? La relación institucional es perfecta, la relación entre el presidente y la vicepresidenta es permanente, es de coordinación, es de complementariedad. A muchos les molesta la complementariedad y por eso tratan de inventar este tipo de internas o que diferentes opiniones ya son internas, insalvables, que poco menos que produce crisis institucionales, ¿no? Llama la atención cómo se escriben ríos de tinta relacionados a diferentes opiniones sobre temas, pero que finalmente encuentran siempre objetivos comunes. Se escriben ríos de tinta sobre eso
y sin embargo queda casi o prácticamente oculto las internas que sí existen en Juntos por el Cambio, por ejemplo, donde son todos partes de procesos judiciales donde se han espiado entre ellos, donde una diputada del mismo bloque pedía el juicio político para un ministro, es decir, donde se dicen, bueno, este ya fue o este no ya fue. Me parece que hay una vara mucho más inclinada, una vara mucho más injusta con respecto a lo que nosotros proponemos. Nosotros proponemos siempre debates francos de ideas y hemos nosotros construido nuestra victoria electoral a partir de encontrar la unidad en la diversidad. Qué mal hablaría de nosotros que una vez que hemos logrado esa victoria electoral, entonces nos cerremos y no promovamos el debate franco de ideas. Es algo que no vamos a hacer. Me parece que hay una parte de la sociedad argentina y me parece que hay una parte, sobre todo el periodismo que expresa la sociedad argentina, que tiene una mirada totalmente distinta y que yo la respeto, pero tiene una mirada distinta. Si no encuentran ese carancheo permanente entre los dirigentes políticos, entonces parecería que no tienen rating, que no tienen zócalo y que no pueden generar un titular. Pero bueno, eso es parte de la Argentina y yo no lo discuto. Me parece que efectivamente es parte de lo que orbita muchas veces en algunos medios que tratan de instalar esto porque es lo que les rinde. Pero eso no tiene que ver con la verdad y no tiene que ver con la búsqueda de un interés periodístico. Lo que tiene que ver es con sostener un modelo de negocio periodístico, pero no con buscar la verdad. Ahora, la verdad, Santiago, es que hay una coordinación permanente. Sí. Perdón que te interrumpí. Te escucho. Te digo lo que veo. El presidente manda el pliego del procurador hace ya más de 6 meses. El bloque oficialista, en lugar de estar buscando esa mayoría de 2/3 para designar procurador a Rafecas, está discutiendo una ley acerca del mecanismo para designar al procurador. Y cuando se les pregunta a varios senadores acerca de si el candidato es Rafecas, algunos dicen, no es el momento de discutir el nombre del procurador, ahora vamos a discutir primero esta ley. Ahí al menos hay una falta de coordinación entre el Ejecutivo y el bloque oficialista en el Senado. No es así. A ver, lo que sucede con respecto te insisto, con Rafecas, es que la oposición nunca le permitió al oficialismo darle tratamiento al proceso de selección del procurador. Eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Como bien vos sabés, necesitas una mayoría especial para poder aprobar un pliego. Como la oposición trabó ese proceso, impidiéndole a los argentinos y argentinas tener un procurador, no solo al gobierno, sino fundamentalmente lo que impidió es el normal funcionamiento de una parte de la justicia, que es importante, solamente por un capricho político. Esto es lo que sucedió, solamente por querer bloquear el normal funcionamiento de selección de candidatos. Pero bueno, eso es lo que sucedió. Después hay... obviamente a partir de ese bloqueo empiezan a surgir propuestas para resolverlo y eso es lo que pasó. Y las propuestas surgen desde nuestro bloque, que lo que busca es tratar de que los argentinos y argentinas tengamos un procurador, no otra cosa. Y lo que sucedió fue eso. Ahora, los mismos que le hicieron la vida imposible a Gil Carbó, la terminan echando, los mismos que bloquean el tratamiento durante meses de este procedimiento. Bueno, esos son ahora los paladines de la democracia, los paladines de la institucionalidad. Me parece raro el planteo que se hace. Nosotros estamos buscando alternativas. Las alternativas no es para poner o para sacar a Rafecas. Las alternativas son para que los argentinos y argentinas tengamos un procurador, porque es una parte sustancial del aparato de justicia. Hay otro debate que están algunas organizaciones sociales queriendo empujar en el Congreso de la Nación, que es el debate por la legalización del aborto. El presidente prometió enviar el proyecto. Sabemos que se coló la pandemia en medio de esos planes. Pero te hago una pregunta concreta. ¿El gobierno va a enviar este año el proyecto de ley para legalizar el aborto en la Argentina? Mirá, siempre fue nuestra voluntad y nuestra vocación, y eso... Nosotros podemos dar testimonio, incluso, personal y como militante, si querés, ¿no?
de muchos de nosotros. Por eso digo que no hay mucha sorpresa en eso. Efectivamente lo que hubo en la Argentina fue un acontecimiento totalmente excepcional, que fue la pandemia, y eso además supuso un estrés y una tarea permanente de todo el Ministerio del área de salud, que era el área que estaba encabezando la perfección de un proyecto de estas características de interrupción voluntaria del embarazo. Eso fue lo que sucedió y por eso se ralentizó todo, se enlenteció todo. Para nosotros sigue siendo una posibilidad enviarlo durante este año, pero quiero ser completamente franco. Lo que sucede es que hemos tenido una pandemia y eso hizo que toda la administración pública, que toda la administración de la pandemia se llevara la marca y se llevara todo el esfuerzo de los funcionarios, de las funcionarias, y eso fue lo que sucedió. Y lo mismo pasó en las cámaras. Las cámaras se vieron obligadas a funcionar de modo remoto, las cámaras se vieron obligadas también a aprobar DNUs, a aprobar proyectos de presupuesto, donde todo lo que hemos mandado desde el Poder Ejecutivo ha sido tratado y aprobado en las cámaras. Pero bueno, eso, como evidentemente no genera una discordia, pasa inadvertido. Pero eso es coordinación, eso es permanente coordinación. Ahora, si no llegan a enviarlo en este año en sesiones ordinarias, que en realidad ya terminan a fin de mes, ¿la decisión es incluirlo en sesiones extraordinarias o quizás que ni siquiera llegan con eso? No lo sé. La discusión de esa parte de la agenda legislativa es permanentemente con las autoridades de las cámaras y ese es un poco el tiempo y los tiempos que vamos viendo, digamos. Pensemos que hoy estamos discutiendo el presupuesto 2021, pensemos que hoy estamos discutiendo el primer presupuesto que incorpora políticas de género y métrica de políticas de género. Hay 55 políticas vinculadas a reducir las desigualdades por género y esas 55 medidas políticas hoy están puestas en el presupuesto, pero no solo en el presupuesto del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, sino establecidas en el presupuesto como políticas transversales que van a generar indicadores y métricas para ver en qué lugar estamos y cómo podemos ir achicando esa brecha de desigualdades. Así que pensemos que acá hubo todo un ejercicio de cambiar una estructura normativa, que era el presupuesto anterior, que era el presupuesto de Macri, una estructura normativa que lo que volcaba era a la Argentina, el presupuesto es una hoja de ruta. Bueno, acá había una hoja de ruta que nos llevaba directo al precipicio y nosotros hicimos una hoja de ruta que lo que nos lleva es a abandonar ese modelo de especulación financiera, ese modelo de destrucción de pymes, ese modelo de destrucción de empleo, de aumento de la pobreza, ese modelo de alta inflación e ir hacia un modelo de producción, de empleo, de distribución de la riqueza. Esa es la hoja de ruta distinta, ese es el cambio de prioridades. Y eso es lo que hemos hecho en este presupuesto 2021. Por eso, fíjate, mirá, hay una parte que yo la destaco mucho porque es bien simbólica. Cuando uno habla de cambio de prioridades y de que no somos naturalmente todos lo mismo, el presupuesto de Macri tenía un supuesto que durante el año que viene nosotros teníamos que pagar servicios de deuda. Con lo que nosotros nos ahorramos por la reestructuración de la deuda del 99% que se hizo durante este año, por lo que nosotros nos ahorramos de esos recursos, pudimos duplicar el presupuesto de obra pública e infraestructura, pudimos aumentar en un 50% el presupuesto de salud, pudimos aumentar el presupuesto de ciencia y tecnología y pudimos aumentar el presupuesto del Ministerio de Educación. 4 áreas sensibles y prioritarias nosotros les pudimos mejorar y hasta duplicar el presupuesto en una de esas instancias, solo porque decidimos cambiar las prioridades, que los recursos de los argentinos y argentinas no se vayan por la canaleta de la deuda, sino que se inviertan para generar producción y empleo. Esos son los cambios de prioridades. Ahora, Santiago, el presupuesto
incluye un recorte del gasto en términos reales, si lo comparás con el presupuesto de este año, de 16%, y además no prevé ni IFE, ni ingreso familiar de emergencia, ni ATP, de esta ayuda a la producción y al trabajo que el gobierno ha otorgado este año a raíz de la pandemia, como si a partir del 1 de enero se desaparecieran, digamos, los efectos de la pandemia sobre la economía argentina y sobre los trabajadores argentinos. En ese sentido, ¿cuál es la explicación de por qué tenemos un presupuesto que en términos reales cae 16% respecto del actual? No, porque suponemos que no tenemos pandemia el año que viene. Entonces va a haber paso el año que viene, Santiago. Entonces tenemos paso. ¿Cómo? Tenemos elecciones paso. Entonces. No, pero digo, no sé, el debate, no, pero el debate es más grande, digo, no es solamente por el tema de la pandemia, es también por el impacto. A ver, la gestión de la pandemia que hicimos nosotros en marzo fue una gestión de la pandemia sobre todo de contención, porque estaba viniendo recién el virus. Y ahí teníamos que generar dos dispositivos bien concretos. A ustedes les puede parecer que acá hubo mucha improvisación, pero eso no ocurre. La Argentina se preparó para esto, la Argentina lo que hizo fue invertir durante marzo, abril y mayo, invertir 45.000 millones de pesos para hacer 12 hospitales modulares, ampliar casi en un 40% las unidades de terapia intensiva, cosa de que si no hubieran tenido muchos argentinos y argentinas, no hubieran tenido la asistencia necesaria en el sistema de salud. Y sobre todo, y creo que lo más importante, o una de las cosas más importantes, es que los trabajadores y trabajadoras de la salud, que hoy todavía siguen siendo los héroes y heroínas que le salvan la vida a los argentinos y argentinas en los hospitales y en las clínicas, ellos tuvieron que aprender cómo trabajar y cómo tratar a un paciente con coronavirus. A veces naturalizamos las cosas, pero la verdad es que el trabajo que se vino haciendo fue un trabajo de mucho sacrificio que incorporó obviamente a todos los argentinos, a la sociedad casi en su conjunto, porque lo que hizo es que muchos y muchas tuvieran que tomar medidas de mucho cuidado, medidas que no pensaron nunca que íbamos a tener, ninguno de nosotros pensó nunca que iba a tomar este tipo de recaudos, de medidas, de no verse con un familiar, de que se te muera un familiar y no poder despedirlo como querías despedirlo, como hubiera supuesto que ibas a despedirlo siempre. La pandemia a todos nos sacó algo, posibilidades de trabajo, un trabajo, nos sacó también vecinos, vecinas, familiares que se han muerto y que no los vamos a poder recuperar. Y hay otras cosas que estamos esperando poder recuperarlas. Esas cosas que estamos esperando poder recuperarlas, lo que tenemos mucha confianza es que sea a partir de la vacuna. Por eso no pusimos nosotros los gastos de casi 7 puntos de producto que se invirtieron este año para aliviar la caída que suponía la pandemia. Una pandemia global que tiene de rodillas al mundo, a todo el mundo tiene de rodillas. Hasta incluso tiene caídas de producto y de producción de países que no conocen el coronavirus. Uruguay aumentó el desempleo, Uruguay aumentó la pobreza, Uruguay cae en su producción y sin embargo no ha tenido casos de coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? Que naturalmente esto le pega a todos los países y nos ha pegado a todos. Algunos han tenido medidas laxas de cuidado, otros han tenido medidas más restrictivas. Y eso fue lo que sucedió. No, pero ante la pregunta de Noelia de qué sucede con el presupuesto para el año que viene, lo que nosotros suponemos es que esta sensible baja de casos que estamos teniendo, suponemos que va a seguir continuando. Eso va a encontrar con otra instancia de gestión de la pandemia, que es esta instancia de gestión de la pandemia, donde estamos conviviendo con el virus. Acordémonos que la primera instancia era contener el virus, que no llegue con tanta velocidad. Después, una vez que llegó, tuvimos que empezar a abrir fábricas con protocolos, abrir actividades con protocolos y empezar a convivir con el coronavirus. La tercera etapa de la gestión, que es la que suponemos empieza cuando llegue la primera vacuna, es una gran campaña de vacunación nacional para poder quedar inmunizados de esta pandemia que nos ha golpeado de una forma que no tenemos todavía registro porque muchas veces la naturalizamos. Las dos últimas tenemos, Santiago. La primera respecto a esto del presupuesto es, el año que viene
se prevé que la Argentina va a crecer, pero va a crecer menos de la mitad de lo que va a caer este año. En ese sentido, ¿cómo se justifica que, por ejemplo, el IFE no baje a la mitad de lo que está previsto para este año y que directamente no esté previsto en el presupuesto del año que viene? Porque el ingreso familiar de emergencia no supone generación de empleo. El ingreso familiar de emergencia fue porque no había posibilidad de trabajar, porque el gobierno nacional o los gobiernos provinciales tomaban medidas de restricción de circulación. Entonces yo no tenía posibilidad de salir a trabajar. Como estaba imposibilitado de salir a trabajar, había un ingreso familiar de emergencia sin ningún tipo de contraprestación, solamente para que te quedes en tu hogar y te cuides de la pandemia. Eso ya no es la situación que está sucediendo ni siquiera hoy. Ni siquiera hoy está pasando eso. Hoy más del 92% de las actividades productivas y económicas de la Argentina están todas funcionando. Y te hago la ralentizadas y con dificultades, obviamente, es lo que vos decís, pero tiene que ver con eso, no tiene que ver con otra cosa. Y obviamente que la recuperación va a ser una recuperación paulatina. Ahora, nosotros hablamos con los datos y de frente a la gente, nosotros no le mentimos, nosotros no le hablamos ni de brotes verdes, ni de segundo semestre, no generamos falsas expectativas y mucho menos manipulamos a la opinión pública. Les hablamos con la verdad. Y la verdad lo que dice es que este año la Argentina afrontó dificultades enormes. El mundo afrontó dificultades enormes, la Argentina también. Pero también confiamos en que la creatividad, el esfuerzo, los empresarios, los pymes, los comerciantes, el Estado duplicando la inversión pública, van a generar los mecanismos necesarios para que podamos todos salir adelante. Y te hago la última, por supuesto, agradeciéndote este tiempo que nos estás dedicando. Hubo un pedido del Consejo Agroindustrial para que el gobierno evalúe seguir bajando las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Te pregunto si es algo que el gobierno puede llegar a evaluar y si es una medida que pueden llegar a tomar en el corto plazo. No, estamos con un debate muy fructífero con el Consejo Agroindustrial, que tiene propuestas muy innovadoras para el sector, que encadena sectores productivos, agropecuarios, donde se termina agregando valor y donde se exportan bienes de calidad, de mayor calidad, de mayor sofisticación. En ese sentido, yo lo que te puedo contar es que se viene haciendo un trabajo muy bueno con el Consejo Agroindustrial. Muchas de las medidas que se fueron tomando desde el punto de vista sectorial tuvieron que ver con acuerdos que surgieron de esas mesas, que vienen ya hace meses, y estamos muy conformes con esa tarea. Con respecto a la propuesta que hace el Consejo, todas las propuestas que ha hecho el Consejo las fuimos evaluando, y esta última que decís es una propuesta que ellos hablan sobre los incrementales. Es una propuesta que ellos quieren enviar también al Congreso para que se debata, porque cualquier tipo de modificación de esto va a tener que tener una ley de fondo que dinamiza el sector. Y es parte del debate que nosotros queremos que haya en la Argentina, de cómo el sector agropecuario integra cadenas agroindustriales o industriales y crea valor para generar mayores y mejores exportaciones. Eso es parte del debate que la Argentina tiene por delante. Lo venimos dando con el Consejo Agroindustrial y lo venimos dando también con otros sectores, la Cámara de la Construcción, la Unión Industrial Argentina, los sectores productivos, industriales, los sectores pymes. Con todos venimos conversando ya hace tiempo y venimos acordando políticas. Algunas son medidas concretas, otras son proyectos de ley y otras son, parte de discusiones que tenemos que seguir dándonos. Pero en ese caso, nosotros lo que tenemos que ser conscientes es que hay una Argentina que tiene creatividad, que tiene empuje, que está decidida a salir adelante y que eso lo vamos a poder lograr entre todos. Acá no hay una sociedad que se realice solamente desde la visión estatal y tampoco hay una sociedad que se realice solamente desde el sector privado. Lo que tenemos que lograr es esa armonía necesaria para que la Argentina se ponga de pie. Santiago Cafiero, muchas gracias por este contacto y esta entrevista con IP Noticias Edición Central.